Bueno, yo creo que ya vamos a dar inicio para aprovechar este tiempo que contamos con tu presencia, Amanda. Ya, Bueno, bienvenidos a todas, todos, todes a esta nueva edición del Semillero Internacional de Investigaciones Interdisciplinarias. Este es un espacio que desde el 2021 tiene como este ejercicio de contar con distintos módulos, ¿no? Y con distintas personalidades, tanto de la academia como del mundo del arte y de otras disciplinas, para de alguna manera dialogar, reflexionar sobre temas, problemáticas, eh, asuntos emergentes de la agenda, ¿no? De distintas instituciones, etcétera, que tienen esta cualidad de ser interdisciplinarios, ¿no? Que podemos abordar desde distintos sitios, ¿no? Que muchas veces se mezclan, ¿no? Las metodologías para abordar estos temas. Así que bueno, esa es un poco la búsqueda de este semillero internacional de investigaciones interdisciplinarias. Quiero dar la bienvenida y contarles que este semillero internacional de investigaciones interdisciplinarias es una iniciativa desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Y que este módulo que nos convoca, que muchos, muchas, muchos estaremos muy felices de participar, tiene que ver con las aproximaciones críticas al campo curatorial latinoamericano. Por eso que la primer persona que va a formar parte de este módulo y que nos va a acompañar es Amanda de la Garza. Así que bienvenida, Amanda. Estamos realmente muy emocionados con poder escucharte, con poder estar, ¿no? Al tanto de lo que nos vas a compartir el día de hoy. Y bueno, también quiero agradecer la presencia de algunos colegas, algunas colegas que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Como Paulina Macías, que es la directora del Museo Regional de Querétaro, INA, así como muchos y muchas estudiantes que se han conectado para poder escucharte. Antes de pasar a darte la palabra y que nos presentes el tema del día de hoy, quiero presentarte un poquito. Amanda de la Garza es curadora e historiadora del arte. Desde el 2020 es directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Del 2012 a 2019 fungió como curadora adjunta en el MUAC. Ella ha curado y coordinado más de 30 exposiciones de arte moderno y contemporáneo, así como exposiciones de archivo y revisiones de reconocidas artistas, de entre los que destacan Harun Farocki, Hito Steyer, Vicente Rojo, Jeremy Deller, Isaac Julien, Jonas Mekas, José Dávila y Chantal Peñalosa para el MUAC, así como para otros museos en México y el extranjero. Fue co-curadora de la 17 Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen y de Lecturas de un Territorio Fracturado. Primera revisión de la colección de arte contemporáneo del Museo Amparo en Puebla. Ha publicado numerosos ensayos, entrevistas y reseñas en catálogos, libros y revistas especializadas. Actualmente ella es integrante de las juntas directivas del CIMAM, del ICOM México y es miembro de la Asociación de Directores de Museos de Arte. Así que bienvenida, Amanda, muchísimas gracias. Te dejo la palabra. bueno, pues muchísimas gracias, Eva, por la invitación. Me da mucho gusto pues, estar aquí y poder compartir no tanto mi trabajo como directora del MUAC propiamente, sino en mi trayectoria curatorial y algunos intereses que han sido importantes para mí en exposiciones que he llevado a cabo en el MUAC.
en este caso, y que constituyen un interés que de alguna manera pues ha sido parte de mi desarrollo intelectual, profesional. Entonces, bueno, pues preparé, son 3 casos de exposiciones que, bueno, 4 en el MUAC, que tienen este hilo conductor que me parece importante en, digamos, en mi trayectoria, ¿no? Y que de alguna manera habla, pues, de algunos intereses compartidos, tanto a nivel generacional, con otras curadoras, otros curadores en otros contextos, y que hablan justamente de esta conexión interdisciplinaria eh, en el arte contemporáneo y en la práctica curatorial. Yo titulé a esta charla Curar desde el gesto, precisamente porque es un tema que a mí me ha interesado mucho. Yo, digamos, tengo una formación como la mayor parte de los curadores que no es lineal, es decir, yo estudié sociología, después estudié antropología en otra universidad y en la maestría y después estudios curatoriales. Y bueno, o sea, hice fotografía de artes escénicas antes de dedicarme a la curaduría de forma profesional, y mi tesis en antropología era sobre danza y performance. Entonces, digamos que antes de saber que iba a dedicarme propiamente a la curaduría, había empezado una investigación sí, intelectual propia sobre el cuerpo, el performance, la danza, etcétera. En la medida en que para mí una pregunta fundamental cuando estudiaba sociología era entender por qué en la historia de la sociología no había habido un acento sobre el cuerpo y estaba muy enfocado en una noción en donde la subjetividad estaba ligada exclusivamente a la conciencia y no al cuerpo, digamos, en términos de, de las tradiciones intelectuales en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces a mí me interesó mucho entender un poco cómo había sido la historia de la disciplina, en cambio, pues como en la antropología siempre hubo un interés en ese sentido por el cuerpo, digamos que ahí se originó y entonces yo encontré en el arte y en la danza contemporánea en específico, digamos, una exploración que me conducía justamente a estas preguntas que me hice inicialmente. Y bueno, en fin, como que la vida te lleva por muchos caminos y después pues justamente encontré en el ámbito de la curaduría un espacio interdisciplinario, justamente porque nace no como una profesión, sino más bien como un saber interdisciplinario que después se formaliza. Actualmente pues ya hay muchas maestrías en curaduría, incluso doctorados, etcétera. O sea, ya está profesionalizado en ese sentido, pero en la historia de la curaduría a nivel internacional pues nos surge desde la práctica, pero también desde saberes y conocimientos eh, que no están, digamos, que escolarizados de esa forma, ¿no? El psicoanálisis, por supuesto, bueno, también se nutre de la filosofía y de forma contemporánea de los estudios culturales y, en fin, de muchas otras fuentes que son importantes para el desarrollo de la curaduría y del pensamiento curatorial. Entonces, en ese sentido, voy a empezar ya después de esta introducción con la presentación para que puedan ver algunas imágenes y no sea tan abstracto sobre lo que estoy hablando. A mí tengo desde hace mucho tiempo pues un interés, eh, ahí ya pueden ver la presentación. Más voy a pantalla completa. Un interés por, como ya les decía, la danza, pero también por la literatura. Es decir, en mi vida pues tenía muchas curiosidades respecto de disciplinas artísticas, como ya les comentaba, la poesía, la literatura. Entonces, ¿de qué manera, digamos, eso podía confluir en una práctica que atendiera a las cosas que me interesaban en este sentido, pues el cuerpo, el gesto, la presencia, el lenguaje? Entonces, tuve la oportunidad en el MUAC de curar varias exposiciones, de proponer con artistas que trabajaban pues desde esta perspectiva. En este caso es el último proyecto que hice en el MUAC, porque últimamente, debido a mis ocupaciones actuales,
tengo pues menos tiempo y menos posibilidad de hacer proyectos curatoriales. Chantal Peñalosa es una artista que proviene del norte de México, de la ciudad de Tecate, en Baja California, y ella, bueno, ha investigado mucho, por ejemplo, nociones como las del tiempo suspendido, entendido esto como aquello que, es decir, como el norte de México, como la promesa de desarrollo del neoliberalismo en México en los años 90, que no se concluyó, es decir, como ese modelo económico no trajo el progreso y los resultados. Entonces, en ese sentido, esa ciudad y en general ella explora lugares de abandono, de silencio, en fin, como todo aquello que está digamos, en el espectro de aquello que no es tan evidente, es decir, como aquello que está en el aire, por decirlo de alguna manera. Y ella lo explora de forma también personal en su obra, en el sentido de que pone su cuerpo en, ya sea a manera de acciones o a la manera de, digamos, como de performance o intervenciones, ¿no? Que implican la repetición y la noción de este tiempo suspendido. Entonces, este proyecto habla específicamente de un lugar cerca de la ciudad de Tecate que quiso ser, pero no fue, en una época, un estudio para filmar películas western. Como ustedes saben, el género western en Estados Unidos pues, tuvo un enorme auge económico y ha tenido una influencia muy grande en los imaginarios culturales sobre pues, el sur de Estados Unidos, sobre el desierto, incluso sobre las comunidades indígenas, sobre la noción de la ley, la moral, etcétera, ¿no? Los roles de género, en fin. Entonces lo que ella hace, digamos, este lugar llega tardíamente porque es cuando el género western ya va en declive. Entonces sale mucho más barato filmar en México, pero aún así lo que sucede pues es que no se termina de construir este set de cine. Entonces ella vuelve a este lugar para hablar justamente como de ese lugar que está inconcluso y de ese tiempo suspendido y como la frontera o la noción de frontera, que es una categoría, por supuesto, política, económica, histórica, pero por otro lado es también vivencial y ella trabaja mucho desde ese lugar de cómo existe la frontera digamos, en cosas sutiles en el tiempo, en la propia experiencia, en este caso en su propia experiencia. Entonces lo que hace ella es que hace esta especie de telones, un poco dibujando ese lugar de lo que no es visible, o sea, de lo que no existió, por decirlo así, lo fantasmático. Entonces, a partir de una revisión muy amplia de películas western, lo que hace es, como en estos espacios vacíos, superponer en un video que es largo, superponer la parte sonora, por ejemplo, donde hay una batalla que es una escena clásica del western entre, digamos, algún grupo indígena del sur de Estados Unidos y los vaqueros, por decirlo así, ¿no? Y entonces, en donde emula como el movimiento de las cámaras que generó el cine western de estas batallas, y estas telas que ven, este es uno, en la imagen de abajo, eso es lo que ven una de las imágenes, y esta es la instalación del video, y lo que estas telas y por otro lado estas esculturas, estas son las esculturas que ella investigó sobre posiciones clásicas del western, ¿no? Como cuando la expectativa, la muerte, manos arriba, etcétera. Entonces estas esculturas son los moldes negativos de esas posiciones características del western. Es decir, como el cuerpo, hay un cuerpo que se podría posicionar aquí, ¿no? Y en el caso de estas telas, es justamente a partir de un ejercicio de notación dancística. Chantal lo que hace es trabajar de la mano de una coreógrafa que es especialista en un tipo de notación que se llama la notación Laban, que se generó en Alemania en la primera mitad del siglo XX por Rudolf von Laban, que justamente intenta sistematizar el movimiento a partir de
de ciertos elementos y repetitivos, además de poder espacializar, es decir, no solo marcar la temporalidad, sino elementos escenográficos. Entonces, en ese sentido, estas telas, que también se ven en la imagen anterior, lo que hacen es describir una escena típica de western. Es decir, mediante un proceso de traducción, es que se genera, digamos, como una escena en donde hay un sujeto que camina en el cuarto o una persona que camina en el cuarto y hace determinadas acciones. Y entonces, justamente en estos saberes interdisciplinarios o en estas conexiones interdisciplinarias, pues algo que es siempre interesante son estos procesos de traducción entre un lenguaje y otro, y que de alguna manera es lo que estaba intentando hacer también Chantal en este proceso, ¿no? Donde está, digamos, de alguna manera fragmentado el movimiento, el sonido, ¿no? El espacio negativo, donde lo que aparece es lo que no está, es decir, esto es lo que definen estas esculturas, es el cuerpo que no está presente. Entonces, justamente después invitamos a la compañía de danza juvenil de danza contemporánea de aquí de la UNAM, que son jóvenes que están en un programa de formación para, digamos, es decir, que estudiaron danza y que están en un programa de formación profesional, hacer una intervención justamente en donde nuevamente es hacer aparecer lo que no está presente. Entonces, a mí, digamos, esta es una de las vertientes que para mí ha sido muy importante, como estos conceptos que para mí son metáforas, ¿no? Y cómo la curaduría puede trabajar desde la noción de metáfora, desde la noción de ausencia, digamos, de lo que está, de lo fantasmático, y también de un concepto, que es parte del texto que escribí para esta exposición, que es un concepto viejo, por decirlo así, que que Duchamp lo describió como lo infraleve, ¿no? Y entonces lo infraleve en Duchamp, se los voy a leer tal cual, ¿no? Eh, Aparece en los libros. Para Duchamp, lo infraleve es el calor de un asiento que se acaba de dejar, el sabor del humo que queda en la boca al fumar, el sonido del roce de los pantalones al caminar, las puertas del metro cuando alguien pasa en el último momento, las caricias, el aire de París en una gota de cristal, el dibujo al vapor del agua, el aliento vital sobre superficies pulidas, vidrio, espejo, piano, ¿no? Entonces, digamos que dice, estos frágiles, esta es una cita de otra persona, estos frágiles acontecimientos extraídos de la contemplación de la vida cotidiana son señalados por Duchamp como la verdadera materia del arte, como un jabón que resbala, un rayo de sol portando el humo, algo indeterminado y específico a la vez como la vida misma. Entonces, para mí, digamos que no, por supuesto, no, ni es deseable que todas las prácticas artísticas hablen de esto, pero a mí es un campo, digamos, que me ha interesado mucho. Es decir, como lo que no está presente, como ya decía, y estas pequeñas sutilezas, que también, digamos, otra fuente para mí en términos intelectuales importante ha sido en su momento George Perec, que habla de lo infraordinario, ¿no? Digamos, estos libros en donde habla de manera descriptiva de las cosas más sutiles, menos evidentes y más invisibles. Entonces, porque yo creo que ahí es donde se abre, como en la poesía, en la literatura, un espacio de significación. Y cómo todos estos intereses pueden traducirse en proyectos curatoriales en donde no sea yo precisamente quien imponga el tema como curadora, sino que más bien pues me interesa el trabajo de artistas que también comparten estas intuiciones, digamos, este interés por esos espacios vacíos, por decirlo de alguna manera. Este es otro proyecto muy interesante que trabaja desde una perspectiva que fue muy sorprendente para mí, que es un artista español que se llama Ignacio Duarte, que tiene un proyecto de largo aliento, pueden en su página buscarlo, se llama Conversaciones Ficticias, y trabaja, por ejemplo, desde el ámbito del teatro, ¿no? Pero el teatro, el performance y la literatura. Y lo hace a partir de un ámbito muy específico, que es escoger a un autor, un narrador, ¿no? Él trabaja con narradoras y narradoras,
en donde lee la obra, digamos, de esta persona a la que escoge y extrae exclusivamente las preguntas que aparecen en las novelas. Es decir, de los personajes, de lo que sea, las preguntas exclusivamente, y entonces genera un espacio escénico. En este caso sí hicimos el experimento con poetas en México. Estos son los escritores con los que trabajamos de manera directa: Emiliano Monge, Margot Glantz, ay, perdón, se saltó. Margot Glantz, Cristina Rivera Garza, Francisco Hinojosa, Mario Bellatín, Alberto Chimal, Rocío Cerón y Pura López Colón. Pues todos pues, escritores y escritoras muy reconocidos, y entonces genera una situación de conversación en donde pues pareciera una conversación tradicional, pero no es así, ¿no? Lo que sucede es que genera un espacio escénico en donde él está en oscuridad, o sea, y el reflector solo está puesto sobre el escritor o la escritora, y lo que hace él es, en este caso pareciera que sí se están viendo directamente, pero en el caso de México no se ven directamente a los ojos, o sea, el escritor no puede, o escritora no puede ver a Ignacy, y las preguntas que le hacen a la persona son las preguntas de sus personajes. ¿Sí? O sea, no son las preguntas como de ¿por qué hiciste esta novela? ¿No? Sino, por ejemplo, si en un personaje está como una persona hablándole a su madre y le pregunta por qué, digamos, no sé, por qué florecen en otoño las dalias, por ejemplo, y eso es lo que le pregunta. Y no hay interlocución, o sea, no hay comentarios, solo son preguntas a lo largo pues de un espacio como de 45 minutos. Y lo que es muy interesante es lo que se genera en donde es una interrogación de la propia obra que está ya separada de el autor o la autora, y esa obra es la que interroga a través de la voz de Ignacy al, digamos, aquel que escribe, ¿no? Entonces se genera, digamos, una situación escénica y al mismo tiempo performática, porque por supuesto todos aquellos que pues, nos dedicamos al arte, que tenemos presentaciones públicas, tenemos una persona pública que es diferente de nuestra persona privada. Entonces lo que se genera es una especie de situación muy extraña en donde la narración tradicional que tienen los escritores sobre su propia literatura cambia de situación, y esta literatura es la que los interroga, no una persona que en este caso, digamos, Ignacy, que de alguna forma desaparece. Es como solamente el cuerpo que intermedia digamos, a tener esa voz de la propia obra, ¿no? Entonces, digamos que este tipo de situaciones son interesantes y porque está también otro aspecto relevante que ocurre en el performance que tiene que ver con lo imprevisible, es decir, como con aquello que genera la situación de interacción o de intervención de un espacio o del tiempo de la vida cotidiana, que de alguna manera genera cosas que no están previstas. Y hay algo en eso que es sumamente interesante y potente, ¿no? Es decir, todo aquello que no está realmente tan controlado, que es como la respuesta o como lo que te puede generar estar en una situación así, y el tipo de respuestas, digamos, son sumamente interesantes, ¿no? De repente es como si el público no existiese y esta persona estuviese dialogando consigo misma y digamos con aquello que es la materia de la escritura. Entonces, bueno, pues como ven, digamos, este tipo de proyectos comparten cosas en común, pero no son idénticos entre sí, ¿no? Ay, ya quité la presentación, perdón. Em, mm, ya, perdón. Em, y este es un proyecto anterior que pertenecía a un ciclo de trabajo con artistas jóvenes que hicimos artistas emergentes a lo largo pues, de varios años. Y en su caso planteaba trabajar desde la noción de sitio específico, es decir, comisionar obra.
para cada uno de estos proyectos, es decir, que la plataforma, digamos que el proceso de trabajo curatorial fuera relevante para el artista que está construyendo su carrera y que el museo pudiera pues, ofrecer las condiciones para producir una obra nueva de sitio específico, de acuerdo a, pues, a las directrices que se planteaban en aquel momento, y en este caso pues ocurría en colaboración con el Museo Amparo. Verónica Gerber, pues ustedes saben, es una escritora y artista muy conocida que tiene un libro justamente muy interesante que habla sobre casos, es un libro de ensayos sobre casos de artistas que han transitado de la literatura al arte contemporáneo, que nuevamente volvemos a estas obsesiones de los procesos de traducción, de conectar estos ámbitos de interés, ¿no? Y en ese sentido hicimos este proyecto con Verónica que se llama Los Hablantes. Ella justamente nuevamente habla de los espacios vacíos. Es decir, a partir de los diagramas de Venn, ¿no? Que forman parte de la teoría de conjuntos, que son, digamos, como, si se acuerdan, A, B con C, y eh, entonces ella lo que hace es, pues, se puso a investigar, le interesaba mucho en términos gráficos, pero que también, qué significaba en términos simbólicos, eh, cómo se podía trasladar a otras situaciones o interacciones, o qué podía decir más allá de ser pues un planteamiento de orden matemático súper conocido que todos en la escuela lo hemos aprendido. Y en ese sentido hizo esta serie de intervenciones que justamente hablaban de la noción como de situaciones de interacción, en donde hizo pues partiendo de estos diagramas, en donde a partir de los pronombres en español y digamos lo negro que representa aquí son lo no dicho entre las personas, es decir, lo que no nos decimos unes a otros. Entonces, digamos que eso, digamos, sí, sobre los silencios y cómo representarlo gráficamente partiendo pues una idea gráfica del cómic, de cómo se representa el habla, ¿no? O cuando un personaje está diciendo algo. Entonces ella está utilizando este lenguaje del cómic para representar lo que no decimos. Ella ya desde hace tiempo ha trabajado, pues por supuesto, con el lenguaje, desde eh, sus intereses en arte contemporáneo, y por otro lado ha trabajado también desde esta noción del espacio negativo o el espacio vacío, ¿no? Entonces, este es otro de los esquemas y lo que hicimos es invadir una de las terrazas del museo y otro pequeño patio con estos viniles que tienen, digamos, están intervenidos con un gis negro, ¿no? O con un material negro que justamente habla de estos momentos de interacción y luego ella hizo una serie de postales y al final hizo como una historia que partía de, no sé si conocen pues este libro también que parte de una narración gráfica de Malevich, ¿no? Que en realidad habla o cuenta la historia de la Revolución Rusa a partir pues de, un, de elementos geométricos básicos, ¿no? Que es un cuadrado negro, un rojo, etcétera, ¿no? Que es un libro sumamente bello. Entonces, parte de esta fuente o de esta idea justamente para desarrollar una historia que se contaba en una serie de postales. Y bueno, hay toda una investigación que hace Verónica y luego nosotros generábamos una serie de intervenciones que acompañaban el proyecto de exhibición, ¿no? Porque esto aparecía de forma gráfica, en gran formato, en las terrazas del museo. Entonces, aquí, por supuesto, el sitio específico es un formato que a mí siempre me ha interesado mucho porque implica que, pues sí, que los artistas pueden trabajar, digamos, eh, producir algo que implica una reflexión sobre el contexto, en este caso arquitectónico,
el contexto en donde se exhibe algo. Esto pues puede tomar formas, por supuesto, muy diversas, pero sí es un tipo específico de producción que obedece pues, a las condiciones de un lugar. Y las condiciones pues tienen muchos niveles o grados o de entendimiento, ¿no? O sea, el contexto social, político, cultural, la institución y en este caso, pues la arquitectura, que es algo que también pensamos mucho, la noción de espacio, que en Verónica es una reflexión constante en esta, digamos, como similitud y distancia entre el espacio de la hoja, que es el espacio vacío de la hoja en blanco, de la literatura, o por otro lado el espacio arquitectónico y en este caso del espacio del lenguaje en este tipo de metáforas y traducciones de las que ya pues les había hablado antes. Em, y, y digamos que en ese sentido, pues parte, digamos, del trabajo curatorial, con la mayor parte de estos artistas yo tengo una relación de trabajo de muchísimos años, es decir, no es que inmediatamente hicimos proyectos juntos, o juntes, sino que a lo largo de muchos años hemos mantenido una conversación, no en todos los casos de amistad propiamente, sino más bien una relación intelectual y de mutuo interés por ciertos temas. Y que en algunos casos sí se traduce después en una amistad, pero eso no es lo que deriva, digamos, la relación curatorial con los artistas puedes tener una relación muy profunda sin que tengas una relación de amistad con ellos o ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es un diálogo constante en donde nos importa mucho conocernos mutuamente, las formas de trabajar, etcétera. Y pues existe también la parte práctica de ayudar a que un proyecto llegue a su realización, es decir, en términos de decisiones prácticas, de contener, ¿no? De lograr que ese proyecto se traduzca de manera efectiva en un proyecto que responda a, pues, a los objetivos que se plantearon, digamos, sí, como al interés mutuo que tenemos en estas temáticas y los proyectos, ¿no? Y bueno, por otro lado, este es otro proyecto muy interesante para mí, para mi trayectoria, digamos que me cambió una manera de ver muchas cosas, que es el que hicimos sobre la poeta uruguaya Alcira Soust Escafo, que bueno, no es tan conocida con su nombre, sino más bien es conocida porque está descrita como personaje de ficción en Los Detectives Salvajes de Bolaño, como una poeta uruguaya. Digamos que es parte como del grupo, ¿no? Y hay otra novela que le dedica a Bolaño, que es así, digamos, no es el mismo personaje, que se llama, pero digamos, no tiene las mismas características el personaje, pero sí se parece mucho más a quien fue la poeta que fue Alcira, y es la novela de Amuleto. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos la oportunidad desde la institución de recibir el archivo de Alcira, ese es un archivo que estaba perdido, que llegó a nosotros por vías realmente inesperadas, en donde pues Alcira fue este personaje que acompañó muchos momentos de la universidad, de movimientos estudiantiles, la anécdota pues, por la que más se le conoce es por el 1968, cuando el ejército ingresó a la UNAM. Ella quedó encerrada en un baño de la Facultad de Filosofía y Letras sin comer y por 12 días. Y digamos, eso fue como, esa anécdota está justamente en las novelas de Bolaño. Pero bueno, ella vivió, existió, fue una persona que no tenía una casa fija, pero que llevó a cabo una serie de actividades tanto políticas como artísticas muy interesantes. Pero bueno, que fue un personaje pues muy particular, con una vida muy difícil, muy dura, por las condiciones en las que vivió, y que finalmente regresó a Uruguay en los años 80 y pues murió, ¿no? En Uruguay,
una situación muy, muy terrible. Entonces, en ese sentido, en el MOAC hacemos exposiciones de archivo con los fondos documentales que tenemos aquí. Yo he hecho otras exposiciones de archivo, pero en este caso me tocó trabajar con este archivo. Y fue muy interesante poder indagar sobre la vida de una persona que es un personaje en una novela que es mayormente conocida por ser un personaje de ficción, pero que realmente existe, y cómo para mí era muy importante en las preguntas que me hacía curatorialmente, era cómo lograr que ella dejara de ser ese personaje y hablar sobre, no su, o sea, sobre su biografía, pero no, es decir, por ejemplo, esa es una lección interesante, ¿no? Cuando haces una exposición de archivo en donde hay aspectos de índole biográfico, si la aproximación que tomas es hacer una aproximación biográfica, porque su vida es, pues, digamos, da para una novela independiente de las de Bolaño, porque, pero, pero digamos como que en un sentido también feminista me parecía importante no convertirla en un personaje de novela, o sea, no ficcionalizar o reficcionalizar su vida, romantizando la tragedia que fue su vida. O sea, es decir, como que para mí era muy importante acercarme desde otro lugar, y ese otro lugar, lo que yo encontré que ese era otro lugar, era hablar de su obra y de la potencia de que yo encontré en su obra, porque por supuesto no es una obra que sea reconocida en el ámbito de la literatura, sino más bien es conocida porque está en la novela de Bolaño y porque la gente en los movimientos sociales la reconocía como un personaje que estaba ahí, etcétera, que forma parte de esos movimientos sociales, pero en realidad ella lo que hacía era estos poemas acción, que mimeografiaba una serie de traducciones de poesía francesa modernista, y las intervenía con caracteres de la máquina de escribir, etcétera, con anotaciones a mano, dibujos, etcétera, y repartía estos poemas, los mimeografiaba y después los repartía en las manifestaciones, repartía una rosa y un poema, un pan y un poema. Es decir, a pesar de que digamos, el tipo de poetas que ella admiraba eran pues poetas del exilio español, poetas franceses, modernistas de principios del siglo XX, de alguna manera la forma en que concebía el poesía como acción habla de forma muy intuitiva de una relación del lenguaje con la acción y con la vida, ¿no? Entonces, esto pues es, en el fondo, pues tiene que ver con toda la noción de acción en el arte contemporáneo, de intervenir la vida, etcétera, a pesar de que ella artísticamente no se incorporara o no estuviera cercano a esos horizontes. Entonces, bueno, pues este es un trabajo muy distinto en términos de alguien que ya falleció, de alguien que no está, digamos que con el que no puedes establecer un diálogo, pero cómo trabajas desde el archivo para hacer que ese archivo diga algo, cómo estableces las relaciones, los núcleos, cómo logras establecer un punto de vista. Y ahí, bueno, pues también fue interesante que después de muchos años volví a algunas ideas de la sociología que para mí eran importantes, y tomé un concepto de un escritor, bueno, un escritor intelectual muy importante que se llama Alfred Schutz, que habla de la noción de mundos de vida, ¿no? Y entonces estos mundos de vida es como en la vida social y en la historia de los sujetos, hay mundos de vida y cómo se configuran con diferentes significaciones. Entonces, esta idea que, pues yo creo que lo leí probablemente en la universidad, como que en un día que estaba intentando pensar cómo trabajar sobre la exposición, pensé en eso, volví a leerlo y me pareció que de alguna manera me daba una orientación de cómo organizar estos miles y miles de papeles y cómo pensar en estas diferentes esferas de vida en la que ella participó, además de pues darle importancia pues como ya les decía, pues su proyecto artístico, ¿no? Que lo hizo hasta, digamos, hasta el momento final de su vida.
hicimos este esquema como parte justamente bajo la noción de mundos de vida, en lugar de hacer una cronología de su biografía de nace, murió, se casó, se divorció, se dejó de tener casa, etcétera. Digamos como estos, como largas décadas, en donde esto representa no tanto, sí en una temporalidad, porque el marco contextual es importante, pero más bien, ay, perdón, los, como los ámbitos en donde ella se desarrolló, ¿no? Instituciones y que marcaron como también conexiones con diferentes personas, ¿no? Por ejemplo, en Casa del Lago, que es un centro cultural de la UNAM que está en el bosque de Chapultepec, ahí en los talleres de literatura es donde conoció, por ejemplo, a Roberto Bolaño, a donde se vinculó con el grupo de los poetas infrarrealistas, como por ejemplo en la Facultad de Filosofía y Letras se vinculó con José Revueltas, o por ejemplo como cuando ocurrió el movimiento estudiantil, ¿no? Esto está aquí, José Revueltas y otro tipo de personajes, líderes estudiantiles, como antes, en otro momento muy diferente de su vida. En el Museo de Antropología trabajó con Tamayo, con Rufino Tamayo en el mural que está en el museo, y se vinculó con el taller de teatro de Sequizano, se vinculó en esa época también a través de, pues de otros vínculos con el exilio español, con poetas del exilio español, y con también, digamos, con otros exiliados españoles que influyeron su pensamiento y su actividad artística. Y esta es en una primera etapa. En fin, digamos que intentamos, intentamos desdibujar la idea de una representación cronológica y biográfica, ¿no? Aquí como vemos, pues algunos aspectos de la exposición. También hicimos entrevistas, en este caso, a personajes que todavía viven, que la conocieron y que hablaban pues de su experiencia con esa persona, porque digamos, la podemos conocer a partir de los recuerdos de otras personas y de cómo esos recuerdos son muy disímiles entre sí, ¿no? Como son realmente fragmentarios y a través de esos fragmentos se reconstruyen, ¿no? Y eso también es el trabajo del archivo. Y por otro lado, bueno, este es uno de los libros que ella produjo, que se llamó Poesía en Armas, que era pues una especie como de compendio, por decirlo así, de estos poemas acción, y donde habla de, bueno, aquí está el número 1 dedicado a Rambo, ¿no? Y a 100 años de una temporada en el infierno. Y entonces, pues nuevamente como esta relación con la poesía modernista. Entonces, en ese sentido, como ven, pues ha sido un ámbito de intereses diversos, pero que sí están sostenidos por ciertos temas que son importantes para mí. Hay otra línea de mi trabajo totalmente distinta que tiene que ver con el video, con la videoinstalación y con trabajar con artistas que trabajan desde una perspectiva de crítica social, crítica política, que eso es como otra parte muy, muy diferente del trabajo y de un núcleo de interés que he tenido. Pero pues hoy quería hablarles de esto porque esto, digamos que, que últimamente, hace poco me pidieron escribir una propuesta para un proyecto, y a pesar de que a lo mejor lo más visible es el otro tipo de proyectos que he hecho, porque son artistas muy conocidos, y digamos con mucha trayectoria internacional, eh, hay un punto en donde digo, en este momento de mi vida me interesa mucho más hablar de lo que me interesa, que a lo mejor no es tan popular, pero que ahí encuentro yo en mi trayectoria un núcleo de sentido que me ha traído, digamos, como una riqueza enorme, que me ha devuelto mucho en términos de poder pensar estos temas que me han acompañado a lo largo de mi vida y de los diferentes trayectos académicos o de carrera que he tenido, y que en este momento pues son importantes para mí y que a veces toman mucho tiempo. El hacer proyectos artísticos es como que en lugar de avanzar, me permite explorar de manera lateral estos mismos temas. Es decir, nunca es como que llegas a una conclusión sobre los temas y decir, ah, claro, ¿no? Esto, así se define el gesto, o esto es
ya está acabado este tema, ¿no? Sino más bien es como que yo lo veo como que son como caminos no directos para seguir explorando junto con los artistas cómo rodear estos problemas que en realidad no se pueden alcanzar a describir, ¿no? Que es la noción pues, nuestra existencia corporal en el mundo, nuestras interacciones, aquello que, bueno, que como ya les comentaba, los vacíos, lo sutil, y que todo eso parte pues, de nociones que vienen de la literatura, como la metáfora, y otro tipo de figuras retóricas que también han guiado mi trabajo curatorial en ese sentido, ¿no? Es decir, cómo al mismo tiempo está ligado a formas narrativas, la curaduría, y por otro lado también a un entendimiento sobre el espacio, es decir, cómo ocurre la interacción de un cuerpo en el espacio o de un objeto en el espacio y al mismo tiempo pues aquel o aquella que recorre ese espacio como espectador, cuál es el tipo de vínculo que genera con eso. Y por otro lado también la noción de tiempo, que eso es algo muy importante, ¿no? Noción de espacio en términos arquitectónicos y de esas interacciones, y la noción de tiempo, ¿no? Y de duración, que en el caso de las artes escénicas, del performance y la danza, que es ese momento como muy constreñido en donde está ocurriendo algo y luego ya no está. Y bueno, es un interés que otros colegas aquí en el MUAC también comparten, y otras personas en México, en América Latina también comparten, y que bueno, también es interesante como generacionalmente o en diferentes generaciones pues se comparte este digamos, este tipo de intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez lo dejaría ir para ir sobre diálogo o preguntas que haya. Muchísimas gracias, Amanda. Súper, súper interesante eh, esta como recopilación de las exposiciones, ¿no? Que te han como movido, ¿no? Sobre todo. Y yo como que encuentro algunas coincidencias, ¿no? Entre ellas. Pero sobre todo en esto que dijiste, creo que a mitad de tu exposición, que hablaste de los procesos de traducción de los lenguajes. Me da la impresión de que de alguna manera eso es lo que está, o lo que subyace, ¿no? A cada una de estas exposiciones, ¿no? Que tienen que ver justamente con esta traducción del lenguaje que puede ser a partir del gesto, ¿no? Es poner en diálogo justamente el cuerpo, el espacio, el tiempo, cómo este gesto también se convierte en metáfora. Y por ejemplo, pensando un poco en esta exposición sobre la poeta uruguaya, ¿no? De alguna manera lo que vos estás haciendo también es hacer aparecer esto que no está visible, ¿no? Entonces hay como una línea de sentido bastante interesante, por lo menos para mí, que se deja ver, ¿no? A través de tus trabajos curatoriales. Y bueno, eso me parece sumamente interesante porque también tiene todo el sentido con el nombre que le pusiste justamente a la conferencia del día de hoy, a tu intervención. Y bueno, de alguna manera lo que yo te quiero preguntar, y ahora pasamos a una ronda también de preguntas o de reflexiones o comentarios, cómo a partir de este tipo de proyectos curatoriales que se distancian un poquito de esto que vos decís, que tenés que realizar, ¿no? Como directora o como curadora del MUAC en relación a algunos artistas, ¿cómo encontrás vos como esta toma de posición como curadora para hacer aparecer estos otros como elementos tan interesantes en la obra de distintos artistas, ¿no? Porque si bien sabemos que hay artistas que se destacan, ¿no? Por trayectoria, por la genialidad de lo que están trabajando, etcétera, siempre hay una selección a partir del curador, ¿no? O de la curadora, ¿no? Hay una intencionalidad que tiene que ver también con una interpelación, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo se realiza un poco como este trabajo, esta selección tuya de las obras, las exposiciones a curar? Yo creo que digamos como que un principio que hemos
discutido mucho con el equipo curatorial y con Cuauhtémoc Medina, que es el curador en jefe del MUAC, es que debe haber un equilibrio en la programación, ¿no? Es decir, como dar cabida, nosotros hacemos programaciones anuales y con varios años de anticipación, porque debido a la escala del museo y a la planeación financiera y de trabajo, de montaje, de producción, etcétera, necesitamos poderlos hacer con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Por supuesto, existe la parte formal de la universidad, en donde tenemos un cuerpo colegiado que aprueba nuestras propuestas, en donde es un cuerpo con curadores externos o directores de museos de otros países, etcétera, que de alguna manera revisen la coherencia del programa, pero siempre es bajo el entendido de que el museo, que pues en términos generales sí tiene, digamos, como una visión de presentar obras de artistas bastante establecidos, ¿no? Y tanto a nivel local como internacional. Y entonces, ¿cómo lograr un balance de tal manera que haya, digamos, como diferentes posibilidades de entender el arte contemporáneo y una variedad de prácticas, tanto en México como en el extranjero, ¿no? Y entonces, digamos que la idea, pues, es cómo lograr que también convivan en el tiempo estos diferentes proyectos, en sus diferentes escalas, en donde también logremos hacer comisiones, de tal manera que el museo también impulse en la producción artística, ¿no? Y digamos que creo que eso es importante lograrlo, y también condiciones de orden contextual, en donde el museo no tendría, por ejemplo, la capacidad de hacer una programación que fuera solo en esta dirección, como en el tipo de propuestas que les estoy platicando, simplemente porque, por ejemplo, contextualmente el museo está en el campus de Ciudad Universitaria, no está en la ciudad propiamente, o sea, es decir, no está a pie de calle. Y aquí, pues, por ejemplo, hacer eventos de intervención después de las 6 de la tarde es casi imposible porque el campus está totalmente vacío. Es decir, como que hay determinaciones de cosas que Contextuales, sí. contextuales del tipo de público que tenemos, que eso es en mi parte más bien de directora, que a mí me toca ver como ese balance general en donde el programa curatorial de alguna forma sea un programa que tenga sentido en las condiciones del museo, ¿no? Pero que creo que sí es importante darle cabida, digamos, a este tipo de proyectos que son y que han desarrollado también otras colegas del museo, ¿no? Eh, que pues, también han trabajado con colectivos de danza contemporánea o han, digamos, hecho, digamos, hemos proyectos de intervención sonora, en fin, como otro tipo de proyectos que van sobre esta misma línea y que de alguna manera, o sea, si pensáramos que el museo, que es un edificio con un peso enorme en términos de peso de materia, digamos como que esta especie de proyectos le dan una atmósfera diferente, ¿no? Al, al, sí, o sea, a lo que está sucediendo aquí, porque el museo también es esa entidad viva en donde todo el tiempo no están en sí las exposiciones ahí expuestas, sino existen en el momento en el que el público interactúa con ellas y responde a lo que está ahí, ¿no? O sea, existen como concepto, pero pues lo vivimos en la pandemia, ¿no? Unas exposiciones que no las puede ver nadie, no existen, por decirlo así, no existen en el espacio ni simbólico ni social, aunque estén colgadas en el museo, ¿no? O sea, es decir, solo la interacción con el público es lo que le da sentido a las exposiciones. No sabes en realidad nunca si una exposición es realmente, como que realmente cumplió esos objetivos que se planteó la institución, el curador o los artistas, hasta el momento en que ocurre la exposición y la exposición se abre y hay un público que la ve, que le gusta, que no le gusta, que interactúa, que sigue en recorrido, que ofrece otro recorrido, que se distancia, que se siente convocado por eso que está ahí exhibido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para comentarios, preguntas, reflexiones. Pueden levantar la mano o directamente abrir el micrófono.
Adelante, Camila. Bueno, me imagino que como curadora de pues los museos de arte contemporáneo, te has enfrentado como algunos retos en cuanto a, por ejemplo, los temas de exposición o inclusive hasta el montaje, ¿no? Que a veces puede ser como difícil de abordar o contextualizar. Quería preguntarte como cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado en el momento de trabajar como curadora con los artistas. Bueno, y Eh, con las instalaciones. Sí, claro, pues hay retos muy prácticos y otros, por decirlo así, conceptuales, ¿no? Retos de producción, por ejemplo, en el proyecto de Verónica, hicimos muchas pruebas. El museo, las paredes son de un concreto aparente, es decir, son como unas placas muy grandes prefabricadas de concreto que tienen como unos orificios, que es de donde, como donde se pone la cimbra, ¿no? Que es un estilo arquitectónico. Pero el material es bastante rugoso. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de Verónica nos costó mucho trabajo encontrar el material que fuera adecuado. Es decir, porque no podemos nosotros intervenir con materiales abrasivos, porque pues, o sea, es decir, tenemos una responsabilidad en cuidar el edificio, ¿no? Y entonces fue, digamos, un proceso de búsqueda bastante fuerte de lograr encontrar qué materiales, porque además los orificios impiden que ciertas superficies se adhieran, ¿no? Entonces tuvimos que investigar mucho, que esa es la parte súper interesante que me encanta, como que te hace, obviamente aquí hay un equipo de producción, pero pues tú también como curadora te tienes que meter a investigar pues qué materiales los artistas también, etcétera, hasta que arribamos pues a una solución que implicaba un vinil y luego pintar directamente con pincel y con gis, pero al mismo tiempo, por ejemplo, aquí llueve la mitad del año, ¿no? ¿Qué iba a pasar con esos materiales cuando lloviera? Si eran resistentes al agua, si no se desprendían, etcétera. O sea, hasta encontrar el andamio, porque las alturas de las fachadas del museo son enormes. Entonces, digamos que hubo todo un tema de cómo colocar los andamios, etcétera, no estaba tan fácil. Y todo eso pues va aunado al presupuesto, ¿no? Porque pues tú tienes un presupuesto limitado y proyectos más pequeños pues tienen presupuestos más... Entonces tienes que encontrar la solución práctica que cumpla las características del proyecto, que sea de calidad y que al mismo tiempo no se salga del presupuesto y que no, y que sea fiel a la intención artística, ¿no? Entonces, digamos que esa es parte como de pues de las complejidades a las que me he enfrentado haciendo proyectos en el museo y fuera del museo, ¿no? Que son de índole muy práctico, pero que esa es una parte súper interesante de la curaduría, que también tienes que manejar o interesarte o investigar o de donde se pueda, de ámbitos muy prácticos que permiten arribar a un resultado, ¿no? Que tiene una fecha de inauguración, una fecha límite. Gracias. Adelante, Ricardo. Hola, hola, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. ¿Qué tal, Amanda? Muchas gracias por la exposición. Yo quería hacerte una pregunta respecto al papel de la curaduría, curador o curadora, porque tanto este personaje, el curador o la curadora, como los espectadores, son co-creadores de las piezas. O sea, la pieza nunca se va a entregar con la intención pura del artista, sino que siempre está contaminada por estas otras formas de tanto de la exposición, la narrativa, la justificación, pero también el contexto y el background discursivo que tenga el espectador. Hay obras que se reciben distinto aquí o en otro país o en Estados Unidos o en otro tipo de latitudes, precisamente por los contextos donde se ubica. En ese sentido, y más en el arte contemporáneo, que luego a veces son piezas muy abiertas, me gustaría preguntarte, ¿cómo reflexionas tú tu propio papel de curadora? Porque entiendo que no es un papel neutral ni meramente técnico, sino que inscribe una narrativa, inscribe una forma de entender las piezas, una especie de guía, si bien no definitiva, pero sí es un caminito que pone a disposición. Y me gustaría saber cómo lo asumes tú a la hora de hacer curaduría, porque de alguna forma estás afectando también
las obras, estás afectando la forma en que llegan, etcétera. Y me gustaría mucho saber tú cómo lo reflexionas, qué tanto, porque es una responsabilidad al final, qué tanto la asumes, cómo buscas el equilibrio para que la intención del artista tampoco sea nublada, etcétera. Y bueno, esa es mi pregunta. Sí, pues bueno, yo creo que tú mismo has mencionado cosas que son relevantes y que, em, o sea, que yo me pienso en términos curatoriales como en dos sentidos, ¿no? Como que establezco un proceso de mediación em, que implica entender, ¿no? A veces aspectos que los artistas no, o los artistas no tienen tan presentes, ¿no? Que son los contextos institucionales, etcétera. Es decir, dónde va a estar emplazado esa obra y cómo el público interactúa con esa obra, ¿no? Entonces, sí, sí, evidentemente para nada lo considero como un proceso inocente o neutral, porque, bueno, pues, es decir, yo pienso el arte contemporáneo desde un lugar, defiendo ciertas ideas, ¿no? Y sí creo en la construcción de discursividad. Y tampoco existe el arte puro, me refiero a que como que no es que la obra, o sea, en el momento en que otra persona la ve, ya abandonó su pureza, por decirlo así, ¿no? Porque, bueno, hay muchos artistas que producen y nunca muestran nada, pero mientras eso no existe en la esfera pública, pues puede ser arte para el artista, pero no existe, es decir, como no sabemos qué es, ¿no? Hasta que realmente, porque el arte es una categoría social, es decir, no existe en sí mismo, o sea, puede existir para ti, tú puedes decir, yo soy artista, yo hago un pinto, hago mis esculturas en mi casa y no se las quiero mostrar a nadie y para ti tiene un nivel importante de significación, ¿no? Sin embargo, el arte como categoría social existe en la esfera pública y existe en este proceso que señalas de co-creación, en donde las obras van más allá de incluso de la intención artística en la medida en que tienen significados abiertos, están sujetos a la historia, a procesos de interpretación que van cambiando también de acuerdo a, pues, digamos, a pues una historia de las mentalidades o de ciertas concepciones sociales sobre el arte, sobre la sociedad, etcétera, incluso las diferentes corrientes teóricas, ¿no? En donde la curaduría también, al ser parte, digamos, de algo que se crea socialmente, también ha estado influida en diferentes momentos por ejemplo, en las teorías del lenguaje, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es una responsabilidad muy grande. Entonces, eh, hablamos, yo creo que de buenas prácticas y de límites éticos, ¿no? Que creo que es importante en esa conversación. Y más desde una práctica institucional, o sea, en todos los casos, pero desde una práctica institucional, además, al ser una institución pública, un museo público, en donde tienes otro tipo de responsabilidades. En los museos privados, desafortunadamente, ocurren otras formas de trabajo y otras nociones de programación. Voy a lo que me preguntaba Seba, ¿no? En donde en los museos privados, en la medida en que no sienten que tienen una responsabilidad pública o un tema de rendir cuentas de por qué programan tal o cual cosa, depende del criterio de quién es dueño de esa institución y de los gustos de esa persona, porque como se entiende que es su dinero, ¿no? El que está invertido en esa institución, entonces, pues, ¿no? Como que depende de, pues, de lo que le guste a la persona o a quienes trabajan ahí. Aquí intentamos de que no sea solo eso, como un proceso en donde lo que me gusta a mí, ¿no? Sino que lo que pensamos que es importante presentar a un público, ¿no? Y que es relevante por la historia de las exposiciones en México, la historia del museo, etcétera. O sea, también interfieren ese tipo de aspectos. Y sobre los límites éticos, pues tienen que ver con siempre comunicar de forma transparente al artista las decisiones institucionales, no hablar por el artista y no, digamos, establecer un proceso de diálogo que implican pues el respeto a la intención artística, a la integridad de la obra y también a, pues, a los artistas en general, en términos de una relación de trabajo ética. Entonces yo creo que eso pues sí define, o sea, sí es algo que es importante
pues para el trabajo curatorial. Y hay muchas buenas prácticas y también pues personas que no, pues que tienen malas prácticas, ¿no? Pero pues como todos los ámbitos laborales, creo. Entonces, en ese sentido sí es una responsabilidad muy grande. Entonces, pues, o sea, otros criterios éticos, pues es informarte lo más posible, estudiar, prepararte, acompañar de una manera, pues, no sé, suena muy etéreo, pero sincera, ¿no? El proyecto. Y yo en general, pues, en mi trabajo tengo una relación de mucho diálogo con los artistas, es decir, como de no imponer ideas, pero sí tengo también una responsabilidad al ser, por ejemplo, un curador institucional, una responsabilidad que ese proyecto que está hecho con dinero público suceda. O sea, es decir, también hay ese otro ámbito de responsabilidad que creo que también es importante. Es decir, que por mucho que yo acompañe al artista o les artistes, mi ámbito de responsabilidad también es que los recursos se manejen de manera transparente y eficiente. Es decir, que no haya desperdicio de recursos, porque también es una parte de mi responsabilidad como alguien que trabaja en un museo público, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Samantha. De nada. No sé si hay algún otro comentario, pregunta, reflexión. Si no, yo quiero hacerte una pregunta en relación a lo que comentabas de qué pasa cuando se tiene la experiencia estética, digamos, ¿no? El público en el espacio museal. Algo que yo generalmente digo en mis clases es que el tema de la pandemia, y bueno, mucho tiempo antes, la posibilidad de las plataformas virtuales nos ha dado, ¿no? Esta manera tan práctica y genial de poder asistir a muchísimos museos del mundo. Entonces, ¿qué pasa con la práctica curatorial en los espacios virtuales, ¿no? Porque yo creo que también ahí se da este asunto de la responsabilidad, de qué es lo que genero, ¿no? Ya sea espectador, pantalla, qué pasa con la materialidad de las obras, de un performance, de la música, el contacto, no sé, muchas cosas, ¿no? Que se juegan a la hora de pensar una exposición y cómo vos lo pensás, ¿no? Esto de las exposiciones, porque yo, por ejemplo, visito muy seguido la plataforma virtual del MUAC, y por ejemplo he trabajado un poco sobre esta exposición de Forensic Architecture, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención y me hace mucho sentido cómo a partir de este tipo de exposiciones, de colgar esta exposición en una plataforma virtual, se puede hacer una suerte de activismo, ¿no? De activismo, y también se puede como activar esta suerte de resistencias desde distintos lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vos pensás en relación a la curaduría en los espacios virtuales? Sí, yo creo que, o sea, es decir, justamente en la experiencia que tuvimos en el museo durante la pandemia, que fue pues dura, ¿no? Porque de repente existe el museo si no estamos abiertos, ¿no? O sea, como esa pregunta, ¿cómo todavía, cuál es nuestro lugar socialmente si no estamos abiertos al público, ¿no? Entonces, yo lo dividiría en dos cosas. Por un lado, digamos, hay producción artística que es de origen, o sea, su matriz es digital, ¿no? En el sentido de que pues, hay arte digital y hay gente especializada en curaduría digital, es decir, que la matriz y la materia es justamente la virtualidad, así se originó. Parte del problema radica cuando queremos hacer traducciones de exposiciones que son presenciales o de obras artísticas, en donde sin duda yo creo que la experiencia estética pues, es totalmente divergente. Es decir, no, o sea, nos puede servir para fines de difusión y para fines de investigación, ¿no? O sea, si tú estás investigando sobre un tema, pues, no sé, por ejemplo, ver un 360 de una exposición que pues está muy lejos, pues sí te sirve de investigación para informarte, etcétera.
o decir, bueno, poder ver qué obras seleccionaron, etcétera, o si estás buscando una referencia, pero en términos tal cual tú lo planteas, Eva, de experiencia estética, yo creo que hay materialidades artísticas que requieren de la presencia, sin duda, o sea, que no se traducen virtualmente, o sea, que no es traducible la experiencia frente a la obra de manera virtual y de manera presencial. Tienen otros fines que son importantes, incluso de archivo, en términos históricos, de que otras personas que no están, digamos, que no están físicamente aquí puedan acceder a esos contenidos. O sea, sí cumple este sentido de información y divulgación, pero no es posible recrear la experiencia estética de una obra que está hecha para ser, para poder establecer, digamos, este vínculo de forma presencial y que tiene materialidad, ¿no? En el mundo. Y entonces, bueno, no es que no sirva, porque sí cumple otras funciones, y por otro lado, pero sí, y en ese sentido para el equipo curatorial tuvimos como que replantearnos por completo cómo pensar curatorialmente en términos virtuales, ¿no? Y entonces pensar, por ejemplo, en el proyecto de Sala 10, que es una sala de video, básicamente, no tiene mayores pretensiones, pensando que en el arte contemporáneo, pues el video es una de las materialidades más relevantes en la actualidad, desde hace algunas décadas. Y que hay tanta producción de video que nosotros seríamos incapaces de mostrar todas estas piezas que estamos exhibiendo en los ciclos de Sala 10. Pero de todos modos queríamos hacer un proyecto que no fuera nada más pues tener las piezas ahí, ¿no? Sino que estuvieran acompañados de justamente un texto curatorial, una entrevista, o sea, de material que profundice sobre la obra que se está exhibiendo y hacerlo como ciclos de exhibición. En un momento dado sí tenían como, digamos, temáticas o eran más temáticos, ahora son más abiertos y las temporalidades han ido cambiando, ¿no? Sí, Eso, pues básicamente respondería de esa manera. muchísimas gracias. Adelante, Paulina. Yo justo quería preguntarte de sala 10, o sea, como ya que la discusión llevó hacia allá, yo me volví muy asidua a la sala 10 durante la pandemia y justo hay una pieza que pusieron en el 2021 del mito de Narciso y Eco, que creo que junta un poco tal vez estos dos vertientes de tu trabajo, ¿no? O sea, como el asunto del gesto, la danza, el video y el video al mismo tiempo. Y te quería preguntar cómo fue el hallazgo de esta pieza, cómo se unen estos dos intereses que tal vez hay uno que dices, ¿no? Que no está tan de moda, pero que luego tiene como esta salida a una pieza como esta, que a mí me pareció espectacular. O sea, la pienso muy seguido. Sí, pues este proyecto, como recordarás, es de una artista portuguesa de origen angoleño que se llama Garda Quilomba. Ella es muy interesante su trayectoria porque ella estudió psicoanálisis en Portugal, ahora vive en Alemania y ella es una persona negra y, bueno, afrodescendiente en Portugal, es decir, sus padres son de Angola, que fue una colonia portuguesa, y ella investiga en su proyecto digamos, de psicoanálisis doctoral sobre la noción de trauma y colonialidad, ¿no? Entonces, digamos que además ella tuvo formación teatral, estaba interesada en el teatro, etcétera, y después también, pues me imagino, no sé a detalle en qué momento empezó a hacer arte contemporáneo, cómo llegó ahí, es que hace estas piezas que tienen que ver que justamente vinculan la parte, pues sí, psicoanalítica, o sea, relacionada con los mitos, ¿no? Los mitos griegos, y por otro lado, digamos, estos otros intereses que tienen que ver con la historia colonial, la parte de la psique, y a través, pues, digamos, de una propuesta de orden escénico. Ella empezó, o sea, en los últimos años ha tenido mucha relevancia. Ella exhibió esta pieza en la Bienal de Berlín hace unos años,
la edición no de reciente, sino la edición pasada, y digamos que es una pieza que tuvo como mucho impacto internacionalmente, y pensamos pues que era una buena oportunidad para poder presentar esa pieza, ¿no? O sea, Sala 10, como les decía, pues fue una oportunidad muy grande para presentar la obra de artistas que pensamos que son muy importantes o que están diciendo cosas interesantes, y que de alguna manera sería difícil que pudiéramos exhibirlos a todos en el museo, porque pues es otro tipo de, o sea, hacer una exposición física requiere otro tipo de infraestructura, de presupuesto, y también es una manera de generar eh, conocimiento de arte contemporáneo, información sobre arte contemporáneo, porque el video, como lo que hablábamos antes, o sea, si no lo ves no puedes decir es decir, con el video lo tienes que ver, y lo tienes que ver completo, y a veces es difícil verlo completo cuando vas a ver una exposición, ¿no? Es decir, sobre todo si hay 5 exposiciones en un museo, pues no siempre tienes el tiempo de ver videos que duran 1 hora o media hora o 45 minutos. O sea, es que es la verdad. Ni siquiera yo siempre tengo posibilidad de ver completos los videos. Entonces, este formato lo que permite es que tú de corrido o de manera pausada puedas ver los videos y además leer algo sobre la obra que sea un poco más profundo que una descripción, ¿no? Entonces, pues pensábamos que era un formato interesante que además acumulativamente va generando un conocimiento sobre el formato de video, sobre la producción en video que existe actualmente en el arte contemporáneo. Entonces, yo creo que esas son las ventajas. Por otro lado, claro, el video también hay la noción de videoinstalación para algunos artistas es muy importante, o el trabajo en diferentes canales de video, y entonces pues sí hay piezas que no se pueden traducir en un formato monocanal como el que tenemos en Sala 10, que desafortunadamente nos gustaría presentar, pero que no pueden vivir porque esa no es la intención artística y porque justamente requieren de la presencia para experimentar la relación entre la imagen y el espacio, la división de las pantallas, etc. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, si no es así, yo creo que ya damos por concluida esta intervención. Te queremos agradecer muchísimo. Yo tengo un montón de cosas ahí que me quedaron, ya te las mandaré por correo, pero te agradecemos muchísimo. Realmente a los que nos interesa, ¿no?, este tema sobre el campo curatorial, conocer de alguna manera las distintas perspectivas que están en este momento como circulando a nivel latinoamericano, por eso se llama así el módulo. Creo que es importante conocerlas, divulgarlas en los ámbitos académicos, universitarios, porque sí es un campo, ¿no?, que no tiene tanta, digamos que no se ha hecho no tiene un acervo, sí lo tiene, pero quiero decir a nivel compilación, ¿no? Esta historia de la curaduría tiene muchísimo tiempo, pero sí como que nos hace falta mostrar un poquito más qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y hacer registro de todo ello. Por eso ahora que comentabas esto de la Sala 10, digo, también es un excelente antecedente de una forma de hacer curaduría contemporánea, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias Amanda, a todas, todos, todes. Los invitamos a que continúen siguiéndonos en estos ciclos de semilleros que van a tener distintos y distintas invitadas que tienen que ver con las aproximaciones críticas al campo curatorial latinoamericano, y que nos sigan también por las redes, porque también subiremos esta charla del día de hoy a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Gracias Amanda. Gracias, me encantaron sus comentarios. Muy interesante. Qué Bueno, bueno. nos vemos. Gracias. Adiós. Bye. Bye.